Hola a todos, bueno, bienvenidos a los alumnos de primer año, un nuevo martes acá de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Les pedimos a todos los de segundo año que estaban terminando su clase, que ya van a estar conectándose ahí al Lama, es el mismo link que usamos el martes pasado. Les pedimos disculpas ahí a todos los de primer año porque nos demoramos con la clase de segundo año, por eso estamos arrancando más tarde, así que voy a hacer una introducción bien breve para no demorarlos más, sí darles la bienvenida, sí. Una vez más, felicitarlos por todo el esfuerzo y dedicación a lo largo de todo el año. Ya estamos llegando al final, quedan muy pocas clases, así que ahora disponete ahí a recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene preparado para vos en esta tarde, en esta noche en realidad ya. Silenciar toda distracción, silenciar el celular, apagar la tele, tener listo ahí tus bosquejos, tu anotador, lo que vos uses para tomar nota. Y te acordarás que estamos aprendiendo acerca de sanidad física de la mano del pastor Carlos y hoy va a terminar la enseñanza de las razones por las cuales la sanidad no sucede. La realidad es que, bueno, tanto las 25 razones por las cuales sí sucede como las razones por las cuales no sucede, todo con mucho fundamento bíblico, son tres clases, dos enseñanzas, pero están en tres clases realmente espectaculares para desterrar definitivamente de nuestra vida cualquier concepto errado de si será la voluntad de Dios, no será la voluntad de Dios, Dios quiere, Dios no quiere sanarme, ¿por qué no sucede? Si Dios no es bueno, Dios bueno, eliminar cualquier engaño del diablo, eliminar cualquier mentira, cualquier concepto errado que hemos aprendido, mal aprendido, lo que sea, ¿no? Pero para que lo que permanezca en nuestra vida sea la verdad clara de Dios y vos puedas recibir en primer lugar en tu vida sanidad si estás necesitándola y que después vos puedas transformarte también en un agente del reino de los cielos llevando sanidad a la vida de todas las personas que lo están necesitando. Así que simplemente eso. Y un último anuncio y comentario antes de largar la clase. Acuérdense, ya tengan ahí agendados, martes 30 de noviembre, cierre de la Escuela de Misterio Sobrenatural, de vuelta segundo y primer año juntos, una actividad presencial que ya vamos a despedir la escuela por lo que queda del año 2021. Va a ser un encuentro hermoso, estamos definiendo la actividad que vamos a hacer, pero lo que es seguro es que es ese martes 30, así que tenerlo ahí reservado y separado y no dejes de participar. Bueno, que Dios los bendiga mucho, disfruten la clase, nos vemos después en el Lama. Hola, hola, bienvenidos a la Escuela de Ministerio Sobrenatural, a la materia Sanidad Física, Introducción a la Sanidad Física, que continuaremos el año que viene con más enseñanzas sobre este contenido de la sanidad física. Y estamos desarrollando 25 razones por las que la sanidad no sucede. Ya dimos 25 razones por las que Dios sana, pero ahora estamos viendo 25 razones por las que la sanidad no sucede. Y nos estamos limitando a la Biblia. Y la palabra de Dios dice, primera razón, poca fe. Segunda razón, incredulidad. Tercera razón, falta de perdón. Cuarta razón, pecado. Quinta razón, orgullo. Estas 5 razones las vimos en la clase anterior. En sexto lugar, la sexta razón por la que la sanidad no sucede es tener un espíritu y tener actitudes de religiosidad. El Evangelio de Mateo dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Es decir, personas que cuando Dios les da la oportunidad, ellos no están dispuestos a creer. Creen ellos que pueden controlar, pero de lo que se trata es
de que nosotros nos sumemos allí donde el Señor está haciendo su obra. No que pretendamos que Dios se sume a mis tiempos, a mis momentos, sino yo donde veo que Dios está obrando, allí tirarme de cabeza y sumarme a Él. Cuando Dios está haciendo milagros, cuando Dios está expresándose con señales, uno debe sumarse humildemente y estar receptivos para ser tocados por Dios. La séptima razón por la que la sanidad no sucede es tener un corazón perverso. La palabra es muy fuerte, pero es la palabra que se usa en Lucas. En Mateo capítulo 16 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. No vinieron para buscar el poder de Jesús para que los bendijera. Vinieron para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal milagrosa del cielo. Es decir, le pidieron una señal milagrosa, pero no para recibir un milagro, sino para probar que Jesús no lo podía hacer. Y el título que el editor de la Biblia le puso a este mismo relato, pero en el Evangelio de Lucas, fue perversidad del corazón. El espíritu religioso quiere desafiar a Dios incluso después de que los milagros están ocurriendo y son evidentes. Y quiere decir, no existen, no suceden. El espíritu religioso quiere encontrar las faltas y criticar y juzgar a los demás. No pueden recibir de Dios porque están buscando el error en lugar de una mentalidad de pedirle al Señor, Señor, quiero ser tocado. Y Pablo le hace una fuerte recomendación a Timoteo sobre ese tipo de personas. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, aparentarán ser piadosos. Vos te tragás el sapo, ¿no? Con esa gente, te tragás el anzuelo cuando esa gente viene a vos y te trata de pinchar la fe. ¿Por qué? Porque te dan una apariencia de piedad, de que son buenitos, pero dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Vos tenés que probar el poder de la piedad por el fruto. Y mirá lo que le dice Pablo a Timoteo. Con esa gente ni te metas. Ah, Pablo, ¿dónde está el amor cristiano? No, el amor cristiano está para la gente que quiere de parte de Dios, no para los que quieren ir en contra de Dios. Las formas religiosas pueden obstaculizar el poder sanador de Jesús. Cuando nos preocupamos más por mantener mi postura, mi criterio, lo conocido por mí, mis métodos, las apariencias, toda esa porquería junta obstaculiza el poder manifiesto de Jesús. La octava razón por la que la sanidad no ocurre es el temor. Job capítulo 3 dice que Job abrió la puerta a Satanás. Dios le había dicho que lo tenía cubierto, resguardado. Pero Job abrió la puerta a Satanás y dice en el capítulo 3, versículo 25, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. El temor es una puerta abierta a las enfermedades, porque el temor baja las defensas de tu organismo, de tu sistema inmunológico, pero también, además de bajarte las defensas, impide la sanidad, porque lo que temes te sucede y cuando vos tenés miedo de que no te vas a sanar, no te sanás. También sucede que muchas veces el miedo es la puerta que el enemigo usa para pasar la enfermedad de manera generacional. Cuando creemos que vamos a heredar una enfermedad porque mi padre y mi abuelo la tuvieron,
Cuando frente a una enfermedad nos llenamos de temor y creemos que no nos vamos a curar o que algo es crónico o esperamos empeorar en una condición, eso frena la recepción de la sanidad. Los expertos dicen que hay gente que tiene tanto temor, dice, mi papá se murió a los 45 años y ellos ahora tienen 44 y tienen tanto temor que ¿sabés lo que hacen? La profecía cumplida. Se mueren también a los 45. Cerrá la puerta del temor en tu vida, porque el temor no solo atrae las enfermedades como Job, sino que impide la sanidad. Novena razón por la que la sanidad no sucede: creer en doctrinas no bíblicas, doctrinas que no están en la Biblia. Mirá cómo lo dice Jesús. Dice en Mateo 22, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. No conocen las Escrituras y por lo tanto no conocen el poder de Dios. Una creencia determina nuestra fe y nuestra fe determina si recibimos o no la sanidad. Ya vimos que si alguien no tiene fe o tiene poca fe, no puede esperar recibir la sanidad. Pero la fe está alimentada por lo que creemos, porque la fe viene por el oír. Y doctrinas no bíblicas, como por ejemplo el dispensacionalismo, que dice que los milagros terminaron con la era de los apóstoles de la Biblia, o que la voluntad de Dios no es sanar, conducen a que la gente no pueda activar la fe para creer. Yo creo eso, que no está en ninguna parte de la Biblia, que a alguien se le ocurrió introducirla, ¿sí? Porque no está en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se dice eso, pero se le ocurrió, como experimentó frustración tal vez, porque tal vez quiso orar por alguien y no fue sanado, o él o ella no fueron sanados, y entonces meten una doctrina que no es de la Biblia para, en lugar de decir, yo ajusto mis experiencias a la palabra, ellos quisieron ajustar la palabra a sus experiencias frustrantes. Y cuando erramos ignorando las Escrituras, no conocemos el poder de Dios, dice Jesús. Décima razón por la cual la sanidad no sucede: por causa de los demonios. Los demonios no solo causan enfermedades, sino que también quieren impedir la curación y la dificultan. La sanidad hoy en día. A veces no se trata de orar por sanidad, sino de expulsar a los demonios. ¿Sí? En Lucas capítulo 13, versículo 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No solo tenía un espíritu de enfermedad, sino que el espíritu de enfermedad por 18 años no permitió que fuera sana. Y cuando llegó Jesús echó fuera el espíritu. En algunos casos la persona es sanada, pero al tiempo pierde la sanidad. Esto sucede con una frecuencia muy repetida. Gente que es sanada y pierden la sanidad. ¿Por qué? Porque le abren puertas a los demonios. Cuando fueron sanados, dieron testimonio de sanidad, se hicieron los controles, los chequeos. Y demonios vuelven a controlar el cuerpo. Siempre me acuerdo de una familia que una vez ministré donde todos tenían una enfermedad, ¿no? Y Dios los sanó en un culto ahí en nuestro templo de la calle Estados Unidos a los 4. Y los 4 me dieron testimonio de su sanidad, hicieron los chequeos médicos. Pero de pronto
no recuerdo si fue el papá o la mamá que empezó a decir, pero esto permanecerá en el tiempo, será, no será. Contagió esa incredulidad a todos y todos perdieron la sanidad, no que el pastor había determinado, sino que los médicos, y no solo los médicos, los exámenes médicos habían determinado. Por favor, no le alimentes la duda a tu ser querido, no le alimentes la duda a tus hijos. Si alguno de tus hijos toma una palabra y cree que está sano, por supuesto que haga todo la corroboración médica, pero una vez que la corroboración está hecha, no le mines la fe, porque va a perder la sanidad. ¿Y sabes lo que sigue después? Viste, yo te dije que no ocurría. En Marcos capítulo 9, versículo 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No entres más en él. No pierdas la sanidad. Razón número 11 por la que la sanidad no sucede. Excusas. Hay gente que vive explicando por qué no se sana en lugar de creer. Es que no puedo ir a la iglesia, es que seguro que la palabra de ciencia es para otro, es que no soy digno. Excusas. En Juan capítulo 5, versículo 7, dice, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Nadie me puso las manos encima. Estoy demasiado enfermo para llegar a la reunión. No han pedido mi palabra, no han tomado... No creo que esa palabra de ciencia sea para mí. No soy digno, seguramente Dios no me quiere sanar, no es la voluntad. Excusas. Razón número 12, crítica, murmuración, chismes. En Números capítulo 12, se nos relata una historia muy importante. Dice que mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. No con una cosita, sino con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Para ahí. Dice que lo criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Ahora, no limitaron el tema a que no estaban de acuerdo que se haya casado con una cusita, sino que ahora cuestionan todo el liderazgo de Moisés. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Qué tenía que ver si habló o no habló con que se casó con una cosita? Pero además agregan algo más. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Es decir, no solo no estoy de acuerdo con lo que hizo, cuestiono ahora todo su liderazgo y además yo tengo que estar en el lugar de él. Y el Señor los oyó. Porque esto es lo que la gente no sabe cuando critica a su hermano, a su hermana, cuando murmura contra un líder, que el Señor oye. Y dice el versículo 3, ahora bien, Moisés era muy humilde, otra versión dice muy manso, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Y entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Y el Señor llamó, Aarón, Miriam. Y ellos dieron un paso al frente. Y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir.
Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, de todo mi pueblo, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él, no por sueños y visiones, sino cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y dice el versículo 9, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, absolutamente leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, ¡oh mi Señor!, al que hasta hace un minuto atrás lo había criticado junto con su hermana. Cuando vio que la hermana quedó leprosa, le dijo, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Antes lo cuestionó, pero ahora le da categoría casi de Dios, porque le dice, no nos castiguen. No lo había castigado Moisés, lo había castigado Dios, pero ahora se dio cuenta que Moisés, que toda autoridad es puesta por Dios. Y entonces dice, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Iba hacia eso. Y entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Qué hombre manso, ¿no? Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Eso establecía la ley, ¿verdad? Que por haberla escupido en la cara, la contaminación tenía que limpiarse de la contaminación por 7 días. Y entonces Dios le dice a Moisés, por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Esta es una historia muy aleccionadora para vos y para mí. Miriam y Aarón eran hermanos de Moisés, pero lo criticaron, ¿sabés por qué? Aquí aparece el primer caso de racismo en la Biblia. Lo criticaron por una cuestión de racismo. ¿Por qué? Porque dice que Moisés se había casado con una mujer negra, con una mujer de color, con una cusita. Cusita es sinónimo de etíope, era una nacida en Etiopía. Pero no solo lo critican a Moisés, no solo critican su decisión a partir de un acto discriminatorio de racismo, sino que luego cuestionan su liderazgo y se adjudican para ellos, tienen la pretensión de ellos ocupar el lugar de Moisés. Y dice que Dios se enojó mucho porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Yo no me la puedo atribuir, me la tiene que dar Dios. Así que la murmuración contra su líder era una murmuración contra Dios, porque si Dios había puesto a la autoridad y yo cuestiono la autoridad, estoy cuestionando la decisión de Dios. Por eso es que Dios se enoja tanto. Y esto provocó que Miriam quedara leprosa. Y hasta que no le pidieron perdón a Moisés y le pidieron que interceda por ella, ella no fue sanada. Y permaneció 7 días enferma porque Dios consideró que debía permanecer enferma hasta que se descontaminara de su pecado de crítica y murmuración. La queja, la murmuración, la crítica, el chisme, son pecados muy grandes, según la Biblia, porque producen una doble contaminación.
Por un lado, contaminan nuestro corazón llenándolo de amargura y lo someten además a un círculo vicioso porque ese corazón amargo, ¿qué es lo que hace? Produce más palabras de queja, de murmuración, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, así que yo me lleno el corazón de amargura, pero la amargura en mi corazón hace que yo hable más palabras de queja y de murmuración, lo cual hace que mi corazón se contamine más. Y en nuestra boca, dice la Biblia, está el poder para la vida y para la muerte. Por lo tanto, cuando nos llenamos de amargura, el corazón y nuestra boca es una fuente de agua amarga, entonces todo nuestro ser comienza a desarmonizarse y nuestro cuerpo se enferma. Pero este tipo de pecados, los médicos ya lo han comprobado, que la amargura, ¿sí? Las raíces de amargura enferman el cuerpo. Pero este tipo de pecados produce una segunda contaminación y una segunda fuente de enfermedad. Cuando hablamos mal de un hermano, cuando murmuramos, cuando chismeamos de nuestra hermana, de nuestro hermano, cuando como Miriam y Aarón cuestionamos a nuestros líderes y como ellos generamos luchas de poder, dice la Biblia que esos son pecados que atacan y lastiman al cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que esto es tan grave, mirá cómo lo dice. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice que por no discernir el cuerpo de Cristo, la iglesia, por entender que no podemos herir a la iglesia, al cuerpo de Cristo con nuestras palabras, con nuestras acciones, por no entender esto, por no discernirlo, muchos se han enfermado, dice Pablo, y otros permanecen debilitados en su salud, no se sanan por no cambiar, y a muchos otros ya les ha llegado la muerte. Es grave. Y en 35 años de pastor yo lo he visto tantas veces. Acordate que Mical fue estéril por juzgar y criticar a David, por la forma en que él alababa a Dios, por la forma en que él danzaba delante de Dios. Nunca uses tu boca para hablar mal de tu hermano. Nunca uses tu boca para murmurar de tus líderes, para criticar los moveres de Dios. No expongas tu vida a juicio y a enfermedad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo estoy sanamente orgulloso de la gente de nuestra iglesia porque en su boca hay palabras de honra y no de juicio. Pero como yo estoy enseñando para todos, no solo para la gente de la iglesia del centro, nunca permitas que Dios tenga que emitir juicio contra vos porque tu boca fue usada en contra de tus hermanos para cuestionar a tus líderes. ¿Sí? Razón número 13, confesiones negativas. Debemos cuidar mucho nuestra boca para no enfermarnos. Y esto aplica también a cuando hablamos de nosotros mismos. Cuidado cuando hablas de vos mismo, porque dice la palabra, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida y por ende la enfermedad están en poder de tu boca. Lo que hables, eso vivirás. Y cuando vivimos quejando, nos terminamos viviendo lo que nuestra boca confiesa y terminamos atados a los dichos de nuestros labios. Mirá, la Escritura también lo afirma. Dice también Proverbios, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Por eso renuncia a las confesiones negativas.
cosas como esta, ¿no? Sabía que algo me iba a pasar, sabía que me pasaría a mí. Este año me voy a volver a enfermar, mi enfermedad es incurable, no, lo mío no tiene cura, es crónica. En lugar de hablar de sanidad, estás maldiciéndote. En lugar de pedirle a Dios sanidad, algunos viven murmurando contra Dios. ¿Por qué, Señor, esto a mí? ¿Por qué me tengo que enfermar? No. El poder de la vida y de la muerte, el poder sobre tu enfermedad está en tu boca. Dice la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay medicina aquí en tu lengua. Razón número 14 por la que la sanidad no sucede, desobediencia. Ya te cité la clase pasada, la historia del general sirio Naamán. Vamos a volver otra vez a esta historia, en esta razón número 14, pero también en otros puntos. Cuando hablamos que el orgullo es una traba para que los milagros ocurran, en el programa anterior lo citamos, pero tengo que terminarte la historia de Naamán. Y la historia dice que cuando Eliseo le dice que tiene que zambullirse 7 veces en el Jordán para ser limpiado de su enfermedad, Naamán, lleno de enojo y de orgullo, decide desobedecer. Y se quiere tomar el buque, se quiere rajar para Siria, se quiere volver a Siria. ¿Cómo se volvía a Siria? Igual de enfermo como había llegado, porque la desobediencia impide el milagro. Es una de las razones por la que la sanidad no sucede. Menos mal que lo convencieron de que obedezca, los criados. Finalmente obedeció y se zambulló una vez y seguía leproso, 2 veces y seguía leproso, 3 y no había cambiado nada, 4 y 4 veces y todo seguía igual, 5 zambullidas y su piel seguía blanca, 6 y estaba leproso, pero obedeció y se zambulló 7 veces y fue sanado. ¿Te preguntaste alguna vez cuando lees ese texto por qué Dios a través de Eliseo lo manda a zambullirse 7 veces? ¿Acaso con una no era suficiente? ¿Acaso 3 no es el número perfecto? Ya que Dios quería que lo hiciera más de una vez, que lo haga 3. Es el número de Dios, el número perfecto. Pero ¿sabés por qué lo mandó a zambullirse 7 veces? Porque sabía que Naamán tenía un problema de obediencia. Él era un general sirio y estaba acostumbrado a dar órdenes, pero no a obedecerlas. Y casi se pierde el milagro de la sanidad. Si no fuera porque los criados lo convencieron de zambullirse, se la hubiera perdido la sanidad. A algunos el Señor nos tiene que mandar zambullirnos no 7 veces, 14, 21, 100 veces antes de sanarnos. Algunos tenemos que pasar por procesos largos de enfermedad antes de recibir el milagro, porque la desobediencia no nos permite recibir lo que el Señor quiere hacer. Vos tenés que seguir las palabras de María, la madre de Jesús, dichas a los sirvientes en las bodas de Caná. Dice el texto, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Hacé lo que el Señor te ordena y el milagro ocurrirá. Razón número 15 por la que la sanidad no ocurre. Rechazar la metodología de Dios. Siguiendo la historia de Naamán, encontramos otra enseñanza muy importante y otro obstáculo muy común por el cual muchos no reciben el milagro en sus vidas. Cuando el general llega a la casa de Eliseo, llega con todos sus soldados y llega con sus caballos y poderío, y Eliseo ni siquiera se asoma a la ventana, no sale ni a recibirlo, sino que le manda a su sirviente Giesi para que le diga,
tenés que tirarte 7 veces en el Jordán. Y Naamán no solo casi se pierde la sanidad, porque su corazón estaba lleno de orgullo de no ser recibido por el profeta. No solo casi se pierde la sanidad por desobediencia a la palabra que Eliseo le dio, sino también porque en su cabeza él ya había hecho el cuadro del lugar, la composición del lugar, de cómo es la manera en que Dios sana. Y mirá cómo dice la palabra, dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, en su diálogo interno, él hablaba consigo mismo, él ya se había dicho cómo Dios sana. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, tiene que salir, tiene que estar en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y me la impondrá, tocará el lugar y sanará la lepra. Abna y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también yo limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él ya tenía la cajita, el esquema de cómo Dios sana y cómo Dios no sana. Dios no puede sanar mandando un sirviente y pidiéndome la locura de que me zambulla 7 veces y en un río de cuarta como el Jordán. Y Dios quería hacer algo diferente con él, pero por no encajar en lo conocido para Naamán, se volvía enojado a su tierra y se volvía ¿cómo? Enfermo. Y despreció la metodología que Dios quería usar. Despreció las aguas del Jordán comparándolas con los ríos de Damasco. Despreció a Giezi. Y así le pasa a mucha gente que ya tienen en sus cabezas lo que es el correcto mover de Dios y lo que no. Y no son capaces de abrirse a lo nuevo que Dios tiene. Y aún desprecian las metodologías que Dios usa. Desprecian las señales de Dios. Desprecian las maneras de obrar. Desprecian a los que ministran. ¿Sí? ¿Por qué el pastor, en vez de orarme a mí, mandó a este otro hermano que finalmente es un hermano igual que yo? El pastor también es un hermano igual que vos. ¿Por qué me mandó a Giezi? Yo quiero que salga Eliseo, quiero que se pare, quiero que levante la mano, que invoque a Dios, que me la ponga encima la mano y que me sane, y que ni se le ocurra mandarme a hacer la locura de zambullirme 7 veces. Yo soy un general. Y menos en un río de cuarta. Hay gente que no recibe su sanidad por no recibir una palabra de ciencia. Hay gente que no recibe su sanidad por no creer en un testimonio. Hay gente que cuando el que ora por sanidad le dice, ahora hacé lo que no podías hacer, no lo hacen. Imagínate si Jesús pidiera que yo haga lo mismo que Él hizo. Siempre le digo a la gente, ¿no? Imagínense si Dios me pidiera que les escupa en la cara a ustedes, que escupa en el ojo de alguien, en la oreja de alguien, en la lengua de alguien. Y no solo para la sanidad física, sino para todo. La bendición llegó a la casa de la viuda en los días de Elías porque ella siguió la metodología que el Señor quiso usar y el profeta le mandó. Antes de entrar a la 17, déjame decirte, no te pierdas el mover de Dios, porque no encaja con lo que vos conocés. Porque lo nuevo de Dios nunca encaja con lo conocido. Abrite a lo nuevo de Dios, a lo que Dios quiere hacer hoy. 17 razón por la que la sanidad no sucede. Falta de oración. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, dice,
Esto está 3 veces en la Biblia, este relato. Mirá qué importante, ¿no? Cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, se dio vuelta contra la pared, miró la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías, que estaba saliendo del palacio, no antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, volvete para atrás y decirle a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ezequías no se resignó, sino que oró. El mensaje tremendo, ¿no? del pastor Gabriel, del sábado 24 de octubre. El título del mensaje lo podés encontrar allí en YouTube si no lo viste. ¿Podemos convencer a Dios? Mensaje, yo no podía parar de llorar. Ese mensaje nos enseñó magníficamente que no tenemos que aceptar resignadamente los decretos negativos sobre nuestras vidas. Ezequías cayó enfermo de muerte, es decir, no había oportunidad para él. Como si fuera poco, recibió una palabra profética de Isaías que esa misma noche se moriría, porque morirás y no vivirás. Con decirle morirás ya era evidente que no iba a vivir, ¿verdad? Pero para que no le quedaran dudas, morirás y no vivirás. Pero Ezequías dice que volvió su rostro a la pared, se dio vuelta en el lecho de enfermedad, en la cama, y oró. Quiero decirte, hermano, hermana, aunque estés mirando una pared, cuando orás con fe, no le estás hablando a una pared, sino al Dios de misericordia, que se deleita en expresar su misericordia y su poder, su sanidad, y de no pasar una noche más, como le había sido dicho a Ezequías. Sin embargo, el Dios de poder le hizo vivir 15 años más. Pero hay gente que no puede ser sanada por falta de oración, por falta de perseverancia en la oración. Tenemos que ser como la viuda persistente. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo orar eficazmente, su respuesta fue: no te rindas hasta que lo veas suceder. Hay quienes se pierden la bendición, la sanidad, el milagro porque no perseveran. Después de algún tiempo de oración abandonan, se someten al pronóstico humano. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él
siendo un juez injusto, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Muchas veces no recibimos la curación porque nos damos por vencidos al no ver resultados inmediatos. Siento que en este momento personas están siendo sanadas por Dios. Siento en este momento, perdón, pero paro aquí la enseñanza, la sigo la próxima clase. Pero ahora, en el nombre de Jesús, sé sana, sé sano. No importa la dolencia, no importa el pronóstico. No te sujetas a los decretos establecidos. Ahora, con la misma fe de Ezequías, recibís la sanidad y se te alarga los años de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga mucho. La sigo en la próxima clase.